Bueno, 8:30 en punto, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un placer recibir al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días, muy bien, muy contento de estar acá. Le agradezco venir porque sabe que las entrevistas presenciales son literalmente distintas. En la pandemia nos acostumbramos a hablar por teléfono, en la radio no nos quedó otra. Pero cuando volvió la presencialidad nos dimos cuenta que lo importante que es mirarse a los ojos, ¿no? El saludo previo, cuando usted entró, saludó a Andrés, nos enteramos que Itzaina es alumna suya, que nosotros por lo menos no sabíamos. Ella lo oculta porque le da un poco de vergüenza. Claro, bueno, son esas cosas que hacen a las entrevistas, ¿no? Pero bueno, vamos a ingresar. Es verdad, no, coincido totalmente, para mí también, tú lo decías del rol de entrevistador, yo del rol de entrevistado, creo que esa cosa tan linda que la especie humana construyó durante miles de años y que no tenemos que perder, que es el arte del diálogo y del contacto, sigue siendo cara a cara. Está bárbaro que haya la tecnología, está bárbaro que podamos comunicarnos a distancia, pero nada sustituye la proximidad. Bueno, eso que lo diga el ministro de Educación es importante, ¿no? Porque en algunos países nórdicos están sacando las computadoras de las clases, diciendo que eso no funciona. Yo me imagino la cara de da Silveira cuando leyó la noticia, ¿no? Sí. No, a ver, eso que es una decisión que se tomó en Suecia es como una reacción un poquito radical tal vez, de algo que ya es sabido en los ambientes técnicos hace algún tiempo. Las neurociencias, que se están desarrollando mucho, han generado evidencia que muestra que la lectura en papel te hace desarrollar procesos mentales distintos de los que se desarrollan cuando lees en pantalla. Y esos procesos mentales que se desarrollan cuando lees en papel tienen mucho que ver con cosas muy importantes como la atención, la capacidad de concentración, la capacidad de focalizarte, toda una serie de cosas que se debilitan si uno deja de leer en papel. Del mismo modo que se está mostrando que escribir a mano con una lapicera sobre papel desarrolla procesos que no son los mismos que se desarrollan. Para mí es gritar un gol. Sí, para mí lo sostuve toda mi vida y había también. Quedado como el loco viejo. Quedado como el loco. No, mi hijo, no. Y yo quedé como un dinosaurio, pero la verdad que también nos gustó lo de los suecos. Pero bueno, todo es un mix, ¿no? Claro, yo creo que lo de los suecos es un poquito radical. Lo que sí tenemos que tener claro es que también en esto vamos a un mundo híbrido. Y creo otra cosa interesante y linda, hace 10 años todos los pronósticos decían que el libro papel iba rumbo a la desaparición. Hoy no. Hoy los pronósticos más bien dicen el libro papel tiene un lugar, va a seguir existiendo, se va a seguir imprimiendo, que en el fondo es repetir la historia pasada, ¿no? Cuando apareció el cine se pronosticó el fin del teatro, cuando apareció la tele se pronosticó el fin del cine. Nada de eso pasó, por suerte, porque lo que pasó es que se nos amplió el abanico y podemos elegir. Entonces, y el plan Ceibal fue muy importante en la pandemia, diciendo lo contrario, en el sentido de decir el mix, el híbrido que usted dice, ¿no? Gracias al plan Ceibal se pudo dar clases en situaciones complejas, se pudo acceder no solo al plan Ceibal, sino también en las universidades, ¿no? La Universidad de la República tuvo que adaptarse a una realidad, se le tuvo que entregar computadoras también a los estudiantes, es decir, fue algo que nos ayudó mucho, ¿no? Fue uno de los países que nos ayudó mucho. Hubo otros que tuvieron muchos problemas con la pandemia, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que a veces no se ve tanto es que hubo un inmenso trabajo atrás de eso. El plan Ceibal existía, estaba ahí y fue una gran herramienta, pero hubo que trabajar mucho. Por ejemplo, el plan Ceibal aseguraba la conectividad en las escuelas y liceos, pero las escuelas y liceos estaban cerrados. Entonces había que asegurar la conectividad en los hogares y había que asegurar que pudieran tener acceso a datos los hogares más modestos. Entonces hubo que hacer mucho trabajo tecnológico, hubo que hacer rondas de conversaciones con las telefónicas para que accedieran a liberar datos gratis, para que se pudiera utilizar este instrumento. Hubo que desarrollar muchas formas de apoyo a docentes porque antes de la pandemia la verdad es que el plan Ceibal era una cosa muy linda pero poco utilizada. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el 11% de los estudiantes de NEP usaba plan Ceibal. Eso tiene que ver un poco con la historia, una cosa que nació afuera del sistema educativo, que fue visto como lo criticaban a Vázquez, sí, claro. Como los sindicatos. Sí, hubo mucha resistencia en el inicio. Y siguió hasta el final, ¿no? Porque usted dice esos números, es como que decían que sí, pero... A mí me gusta usar la imagen de que el plan Ceibal era una Ferrari último modelo preciosa, pero que estaba guardada en un garaje y se la sacaba una vez por semana, daba una vuelta a manzana y se la volvió a usar. Estaba muy poco utilizado.
Y yo creo que ahí el principal mérito es de los docentes, que en cuanto llegó la pandemia y se suspendieron las clases, se dieron cuenta. Vieron que había ahí alguna herramienta. En primer lugar, cosa que habla muy, muy bien de ellos, quisieron mantener el contacto con los alumnos, pese que se habían suspendido las clases. En segundo lugar, se dieron cuenta que el instrumento para hacerlo era el Plan Ceibal. Ahora, o sea, ustedes tienen cierta admiración por los docentes, se desprende de sus palabras. Porque es cierto, yo tengo mucha admiración por los docentes. Pero no por los sindicatos. Yo creo que los sindicatos no representan a la gran mayoría de los docentes, me refiero en su actitud, en su posición. El docente uruguayo es una persona con un compromiso enorme, con una vocación enorme, con una capacidad de trabajo enorme, con un aguante enorme, porque muchas veces tienen que trabajar en condiciones que están lejos de ser las mejores, que además son herederos y se sienten herederos de una tradición educativa muy valiosa. Yo soy un admirador de los docentes uruguayos. Pero con el gremio nada. No tanto, eso es una afirmación exagerada. No, con FENAPES es como los suecos. Yo recuerdo la conferencia de FENAPES en diciembre del 2019, antes que asumiera este gobierno, pero después que ganó, hubo un discurso que le dieron en esa conferencia, tremendo. Ya lo recibieron con todo, pero después también usted contestaba, usted no se la guarda. Pero lo que hay que decir es, hay gremios, no gremio en singular. Nosotros tenemos muy buena relación con los gremios de primaria, con el gremio de UTU, tendremos coincidencias, discrepancias. Es verdad que FENAPES es una organización en una posición muy extrema. Me acuerdo si yo no me acuerdo mal, febrero de 2020, nosotros todavía no habíamos asumido, y el señor José Olivera, el principal responsable de FENAPES, dio una entrevista que ocupó 2 páginas del semanario Búsqueda, en las que decía que llegaba el bolsonarismo a Uruguay, que yo era neofascista, una cantidad que no habíamos asumido, no habíamos tomado una decisión porque todavía no estábamos en los cargos, y una cosa, pasa que a veces detrás de eso lo que pasa es que hay objetivos personales de buscar visibilidad, de hacer carrera dentro de las organizaciones sindicales, de un montón de cosas que no tienen estrictamente que ver con la educación. Ahora, los docentes son de las cosas más grandes que en Uruguay, y les digo más, los docentes están acompañando y comprometidos con la transformación educativa. Este verano pusimos un montón de cursos online, justamente para que los docentes incorporaran herramientas que les permitieran estar en mejores condiciones para funcionar en el marco de la transformación educativa. Miles y miles y miles de docentes en todo el país los hicieron y eran voluntarios. Podían haber pasado todo el verano sin hacer nada. Sin embargo, que supuestamente es la famosa vacación de los docentes. Sí. Y justamente demostraron una responsabilidad, un compromiso, que claro que los admiro. Ahora, volviendo al tema sindical, ayer dio una conferencia de prensa, habló Elvia Pereira. ¿Fueron infelices sus palabras respecto de los privilegiados? No, son palabras sacadas de contexto. Lo que yo dije es que los docentes habían sido objeto de un trato en materia de negociación salarial mucho mejor que el de otros grupos. ¿Y la palabra privilegiado dónde la puso? Porque fueron objeto de un trato privilegiado en el sentido de decir fueron mejor tratados que el resto. Ahora, yo apoyé eso. Yo soy responsable o uno de los responsables de que eso haya pasado. Porque tienen asegurada una escala de aumentos salariales de acá hasta el fin del quinquenio, como ustedes no tienen, por ejemplo. Como ustedes no tienen. Bueno, pero ellos saltaron como si les hubiera arrancado la piel. Parte del juego, de interpretar las cosas. Le hizo el pase. Bueno, eso ahí puedo autocriticarme, ¿no? Pero lo que pasa es que también es tremendo estar todo el tiempo pensando en cómo pueden torcerse las cosas que uno dice para que no. Usted se la devuelve, 2 por 3 se la devuelve. Pero sabe, es muy divertido el juego. Sí, hay partido de tenis. Visto de afuera. Desde afuera. Se pone los lentes y sale en la tele y dice, bueno, con esa vocecita que tiene, les clava en el ángulo, les mete un gol en el ángulo, y ellos contestan al día siguiente, conferencia de prensa. Pero en la base de eso hay algo muy importante, y que es un cambio enorme respecto de gobiernos anteriores. Nosotros no le tenemos miedo a los sindicatos, no nos intimidan. Acá hubo gobiernos que un sindicato levantaba una ceja y metía marcha atrás. Frente Amplio, usted se refiere. Sí, por supuesto. Por eso estuvieron bloqueados tantos años. Estuvieron 15 años sin cambiar el sistema de elección de horas
en la educación, que todo el mundo sabe que es malísimo eso de que los docentes de la educación media elijan horas todos los años y estén rotando todo el tiempo del lugar donde trabajan. Entonces, nosotros representamos a los ciudadanos, nosotros no estamos en contra de nadie, nosotros no somos anti nada, pero representamos a los ciudadanos, que fueron los que nos pusieron donde estamos, y sabemos que nuestro deber, nuestra responsabilidad, es defender los intereses de los ciudadanos, es decir, de todos los uruguayos, no los intereses de algún grupo específico de interés, sino de todos los uruguayos. Y parte de esas fricciones que efectivamente existen es porque no nos intimidan. Es porque no nos intimidan. Y que no nos intimiden es una condición para poder hacer cosas. Ministro, ya que lo veo entusiasmado, vamos a meternos en unos temas complejos que tienen que ver con la política. ¿Hizo bien el presidente de la calle Pou y el ministro del Interior en respaldar a Penades cuando la investigación en curso todavía no estaba desarrollada, cuando no conocíamos toda la información? ¿Usted qué piensa? Yo creo que es algo muy humano, ¿no? Uno conoce a una persona de muchos años, la ha visto actuar correctamente en los ámbitos en los que la ha visto actuar. Por supuesto, no conoce todos los aspectos de su vida, pero todos nosotros juzgamos y nos posicionamos ante las personas en función de lo que hemos tenido a la vista. La primera reacción es darle un crédito, que en el fondo es una manera de decir, no puede ser. Ahora, lo que es muy importante es que este es un gobierno que respeta absolutamente a la justicia, que respeta absolutamente a Fiscalía cuando hace sus investigaciones, y que salga lo que salga, y si no nos gusta, nos la bancaremos. Pero no fueron todos iguales. El secretario de la Presidencia, Delgado, por ejemplo, no fue tan afín como fue Heber y Lacalle en hablar de Penades. Delgado habló de que estaba en la justicia, Laura Raffo también, hubo otros actores del Partido Nacional, pero sorprendió que Lacalle y Heber fueran tan directos en ese tienen apoyo. Hay un tema personal, dice usted. Hay un vínculo cercano, yo no digo amistad, bueno, sí, Heber, quizás. Sí, pero un vínculo cercano que viene de muy lejos y, insisto, creo que es humano. En el fondo eso se puede traducir, no puedo creer en que esto sea verdad. Ahora, si me demuestran que es verdad algo que no me gusta que sea verdad, tengo que admitir que es verdad. ¿Y usted qué piensa del caso Penades? No, yo pienso que hay que esperar que este proceso siga adelante y que la justicia llegue a las conclusiones que llega y que actúe como está actuando, con total libertad, sin ninguna clase de interferencia del gobierno, y que se llegue hasta el hueso. ¿Leyó el dictamen? No leí el dictamen. ¿Siente usted que Penades engañó al presidente al decirle que esto no era tan grave, que él era inocente, y el presidente ahí levantó la bandera? ¿Qué impacto tiene con la imagen presidencial un segundo caso donde él dice, lo defiendo, y resulta que no era tan así? Yo creo que la gente lo percibe como es, que tenemos un presidente que es un tipo afectivo, que es un tipo que deposita confianza en la gente y que su primer reflejo va en esa línea hasta que le demuestren lo contrario. Da Silveira, ¿cuándo va a decir a quién apoya a la interna nacionalista? No, pero ya lo he dicho, yo apoyo a Álvaro Delgado. ¿Por qué? Porque creo que es el mejor candidato que tiene el Partido Nacional, que es una persona que combina una inmensa experiencia política, una inmensa experiencia de gobierno, a quien todo el mundo lo reconoce, una gran capacidad negociadora, una gran capacidad de construcción de acuerdos, que conoce muy bien el país, que conoce muy bien al Estado, que conoce muy bien todos los resortes y manijitas que hay que saber manejar para ejercer el gobierno. Entonces creo que es la persona... El mejor hombre. Mejor preparada, te digo más, creo que es la persona mejor preparada, no solo que tiene el Partido Nacional, creo que es la persona mejor preparada que tiene el país en este momento, una vez que salga el actual presidente de la República para ejercer ese rol. ¿Y no es el hombre que permite que el actual presidente de la República en alguna medida siga manejando las perillas? El presidente de la República es un gran líder político, es un gran gobernante, no precisa que nadie le levante centros. Lo que sí pasa es que ahí hay un equipo, y no nos olvidemos que Álvaro Delgado fue el primer legislador que le dio su apoyo al actual presidente de la República, cuando el actual presidente de la República era un diputado por Canelones que dijo, voy a alargarme a la carrera para ser presidente. El primer legislador que dijo, estoy contigo, fue Álvaro Delgado. Quiere decir que ahí hay una sociedad que tiene añares entre dos personas que se entienden muy bien, que se complementan muy bien, que confían mucho uno en el otro. Usted como ministro de Educación y Cultura, todavía falta, ¿no? Queda un año y medio de gobierno. ¿Qué considera que todavía le falta en su cargo?
Me falta por hacer. Bueno, falta concretar. Por suerte estamos concretando muchas cosas, pero yo diría un tema que es clave que terminemos de cerrar en este año y medio es el tema de la formación docente con reconocimiento universitario, que estamos avanzando mucho. Ya está creada toda una estructura que permite hacerlo, pero simplemente falta que el tiempo transcurra para que muchas de esas decisiones se concreten. ¿Cómo va a ser en la práctica? Hay varias situaciones. Una son los chicos que ya este año entraron en primer año de formación docente. Esos muchachos van a cursar carreras que ya presentaron, porque ANEP ya presentó ante el Ministerio de Educación la solicitud de reconocimiento universitario de sus carreras de formación docente. Cuando estos chicos que entraron en primero terminen, van a haber realizado una carrera que ya va a haber sido reconocida, si todo sale como esperamos, con carácter de licenciatura universitaria, y entonces simplemente, bueno, hay una condición última que es dar un examen de salida en la que se verifica que ciertas exigencias efectivamente se han cumplido y van a salir con un título con reconocimiento universitario. El día que reciban su título, junto con el título van a recibir un cartón del Ministerio de Educación que va a decir este título de maestro de educación primaria o este título de profesor de literatura equivale a una licenciatura universitaria. Y después hay varios operativos reenganche. Está el operativo reenganche de los que ya están haciendo formación docente, que entraron en los años anteriores. Sería muy injusto dejarlos afuera. Entonces, ellos, si toman ciertos cursos que nosotros ya estamos ofreciendo, y en este momento hay muchísimos estudiantes de formación docente haciendo esos cursos que el Ministerio de Educación disponibilizó para ellos, si hacen esos cursos, muchos de ellos ya están muy avanzados en esos cursos, porque no es una cosa que empezó ayer, es una cosa que empezó a principios de año. Si hacen esos cursos van a poder dar después, y si no los hacen también, esto es una ayuda, van a poder dar un examen a fines de año, y si salvan ese examen, en el momento de recibirse también van a recibir ese cartoncito. ¿ANEP financia en universidades privadas a esos cursos? Pero eso es otra cosa. Lo que salió hoy es formación de posgrado, para gente que ya tiene el título de grado. Nosotros estamos trabajando a nivel del título de grado, del título de maestro o del título de profesor de educación media. ¿Qué es lo que falta? Que es efectivamente lo que falta y lo que le falta al país para alinearse con las mejores prácticas internacionales. Y después hay otra cosa que es los docentes titulados que ya están ejerciendo, que ya salieron de los centros de formación docente. Entonces ahí los dividimos en dos grupos. Hay muchos docentes que tienen su título de grado no universitario, título de maestro, título de profesor del IPA, pero que hicieron posgrados universitarios en educación. Que hicieron, por ejemplo, un máster en educación en una universidad privada de Uruguay, o que hicieron un máster en educación fuera del país. A esa gente no le vamos a exigir que demuestre que es universitaria, porque ya lo demostró. No tiene sentido que una persona que tiene una maestría universitaria le digamos, demuéstreme que usted es universitario. Entonces ahí vamos a abrir, vamos a hacer una convocatoria que la vamos a hacer dentro de poco tiempo, para que esa gente presente su título de grado, su título original, título de maestro, título de profesor, y su posgrado universitario en educación. Entonces automáticamente le vamos a reconocer el carácter universitario de su título de grado, para que no queden en desventaja después cuando sean llamados, concursos, esa clase de cosas. Y después están los que tienen el título de grado pero no tienen un posgrado universitario en educación, que esos también van a poder pasar por el examen de acreditación. Ese es uno de los problemas que tenía la educación, o que tiene la educación, el tema de la formación de los docentes, que son los que tienen que encargarse de la transformación educativa. El tema de la formación docente es uno de los grandes problemas que tiene la educación uruguaya. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿ustedes saben cuál es la institución con más alto nivel de abandono en todo el Uruguay? El IPA. Se recibe gruesamente 1 de cada 10 que entran. No hay otra institución 9 educativa. se van. Claro. O sea, personas que entraron con la vocación de ser profesores y no llegan nunca a serlo. Bueno, muchos de ellos
se ponen a tomar horas de clase porque necesitan generar ingresos, y por esas cosas de la vida, que este año tomo tantas, el año que viene tantas, al final nunca terminan. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos armado es un enorme plan de becas para estudiantes de formación docente, que ya está vigente, que ya convocamos y ya se está pagando, para estudiantes de tercero y cuarto de formación docente, para estimular a que sigan y que finalmente se reciban. Eso ya está en marcha. Ministro, acá una pregunta justo de formación docente. Se está hablando del tema bibliotecas, que no tiene personal y que no hay compra de materiales bibliográficos en este periodo, que hay en formato digital. Si esto puede cambiar. Sí, debería cambiar. Es verdad que hay un problema, pero es un problema que no es de este periodo, ¿no? Ha habido un debilitamiento de las bibliotecas papel en el sistema educativo, que se compensa sí, en parte por lo digital. De hecho, Ceibal tiene la Biblioteca País, que es un gran repositorio de material bibliográfico. Se acaba de agregar una sección en la Biblioteca País de Ceibal dirigida directamente a los docentes. Ya no son solo libros de texto, ya no son solo libros de ficción, son libros sobre pedagogía, son libros sobre administración escolar, son libros sobre psicología, para que estén a disposición de los docentes para formarse. Ahora, el ideal, y de alguna medida volvemos al principio de la charla, es que uno tenga acceso a las dos cosas. Tengo la impresión que se sintió cómodo en la conversación, porque me preguntó antes de entrar cuánto tiempo hay, porque seguramente la idea es... Pero le dimos tiempo. Porque es un profesor. Es un docente, sí, pues él habló de los docentes, pero él es exacto, docente también. Sí. Por eso de alguna manera no quiero que se me vaya antes de hacer una pregunta que al menos acá con Andrés lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que lo sentimos como periodistas, los dos somos veteranos ya. Tenemos la impresión que la cultura es algo que perdió valor en este país. La cultura como tal. ¿Cómo siente usted este fenómeno? Lo vemos en los políticos, en la mirada de la ciudadanía hacia los políticos, lo vemos en el periodismo, lo vemos en las canchas de fútbol, en la violencia, en los asentamientos, lo vemos en los lugares donde hay gente con privilegios, para usar de nuevo esa palabra, también hay falta de cultura. ¿Cómo ve usted este tema a futuro? Si tiene arreglo. Yo no tengo una visión tan negativa. Creo que sí hay problemas. Creo que sí hay sectores que se han desvinculado de la cultura y que eso no es bueno. Creo, sin embargo, también que hay una parte muy grande de los uruguayos que sigue teniendo sensibilidad hacia el tema cultural. Una prueba, por ejemplo, es lo que pasa en el Día del Patrimonio o en la Noche de los Museos, la inmensa cantidad de gente que se moviliza y que participa. Y después hay también cambios a los que tenemos que acostumbrarnos, que es, en el pasado existía la cultura culta entre comillas, y después la cultura popular, en general menospreciada por quienes se interesaban en la cultura culta, entre comillas. Esa frontera, no en Uruguay, en el mundo, se licuó con algunas consecuencias negativas y con algunas consecuencias muy positivas. Por ejemplo, que muchas cosas muy valiosas de la cultura popular nutrieron a la cultura culta, o que muchos estándares de exigencia propios de la cultura culta, de nuevo entre comillas, ayudaron a mejorar la cultura. Miren, ayer hicimos una preciosa conferencia de prensa, Ríos, ¿no? Lo de Lágrima Ríos, La Perla Negra. Fíjense, es una obra que tiene formato de ópera. Pero lo que hay en esa obra básicamente es tango y candombe, con tamboriles arriba del escenario, en algo que se va a hacer en el Teatro del Sodre. Homenajea a Lágrima Ríos, una gran figura de la cultura popular. La música la hizo Beatriz Locart, que fue una gran música uruguaya del mundo de la cultura culta, digamos, y del encuentro entre esas dos cosas sale algo muy bueno. Entonces, sí tenemos que resetear un poco nuestra cabeza acerca de
de qué hablamos cuando hablamos de cultura y qué es bueno y qué no es bueno en cultura. Y ahí una de las primeras cosas es romper eso y saber, no todo lo que se presenta como cultura culta es bueno, ni todo lo que se presenta como cultura popular es malo, y muchas veces ni siquiera es fácil saber en dónde estoy exactamente. Me pasó con La Tregua, con el ballet del Sodre, me sentí impactado y dije, esto se puede ver en cualquier parte del mundo, y la verdad que quedamos súper bien representados, pero en ese caso eran uruguayos, era el ballet, era una obra de Benedetti, eran músicos uruguayos, eran adaptados a una realidad, y la verdad que fue era esa mezcla, Luciano, ¿no? súper bien en la música. Exacto. Una coreografía que Increíble, tiene algo de The Wall, de Pink Floyd. Vivimos en un mundo donde todas esas cosas. Hay que ensamblarnos. Todo interconectado. Déjame agregarte una cosa. Nuestra línea, nuestra orientación en materia de política cultural y nuestra orientación en la conducción del Sodre va exactamente en esa dirección. Ser abiertos, ser receptivos a la diversidad del mundo cultural, pero mantener la tradición de excelencia y de exigencia artística que ha sido el sello de distinción del Sodre a lo largo de su historia. Ese es el rumbo que nos interesa recorrer. Ministro, se nos va el tiempo, pero está todo bien con cobrarle entradas a los turistas en los museos. Uno viaja por el mundo y tiene que pagar entradas, y a veces carísimas, y tiene que agendarse y sacar entradas, es un lío para conseguir. Pero bueno, también es cierto, no estoy denostando a los museos uruguayos, hay de todo. ¿Qué es lo que va a hacer de alguna manera con ese dinero el Ministerio de Cultura que le va a cobrar a los museos para generar que los museos tengan el mantenimiento adecuado? Y además, sobre todo, es algo que a uno le llama, con esto de la mezcla y con el híbrido, de darle la tecnología para que los jóvenes y los niños se adapten, ¿no? Yo recuerdo ir a un museo de Gaudí en Barcelona con toda una inmersión y una situación que uno dice, esto es alucinante. La obra de Van Gogh en Punta del Este también uno lo pudo ver, pero de qué manera uno puede, con ese dinero capaz, con esos pesitos, acercar a que los museos tengan la adaptación tecnológica para decir, che, te cobro la entrada, pero vale la pena. Vale la pena, ¿no? Más allá que uno defienda al uruguayo y todo eso, ¿no? Sí, es la idea. La idea es que lo recaudado, la parte que queda en el MEC, porque una parte, como es normal en estos casos, va al Ministerio de Economía, se divida en dos grandes paquetes. Un paquete queda en el museo que vendió la entrada. Pero si hacemos eso, por decir algo, Museo Nacional de Artes Visuales, popularmente conocido como el Museo del Parque Rodó, se va a llevar la parte del León porque es el mejor museo y el museo que más atrae público en el país, mientras que el Museo Antropológico, allá por Millán y Rafo, que es un museo en una casona muy linda, pero que todavía no le falta mantenimiento. Sí. Entonces, hay una parte del dinero que se lo va a quedar el museo que vendió la entrada. Y hay otra parte que va a ir un fondo de redistribución entre los museos, justamente para levantar y para fortalecer al que está más débil. Ahora, los museos uruguayos, es verdad, yo creo que en materia tecnológica tenemos mucho para hacer, pero tenemos muy buenos museos, y les voy a contar algo que pasa y que en el fondo es de lo que nos impulsó a hacer este cambio. Es una situación frecuente, nos cuentan los directores de los museos, que un turista recorre el museo y quiere dar plata. Quiere donar algo. Y le dicen, no me cobraron entrada, pasé un rato bárbaro, y le tienen que decir, mire, no tenemos manera de recibirla. No tengo dónde documentar la donación que usted me quiere dar, me crea un problema, y el turista se va frustrado porque le encantó el museo y no pudo colaborar porque en el mundo hay esa cultura. Lo que me importa resaltar es lo que decías al principio. Esto es para no residentes. Los uruguayos no pagan impuestos. Los extranjeros residentes en Uruguay no pagan entrada. Los extranjeros residentes en Uruguay no pagan entrada. ¿Por qué? Porque todos nosotros ya estamos contribuyendo al esfuerzo de mantener los museos a través de nuestros impuestos. El uruguayo que vive acá paga impuestos toda la vida, el venezolano que vive acá y se vino a trabajar acá paga impuestos desde que está acá. Entonces, para ellos sigue siendo gratis. Solo se le cobra, digamos, para usar una imagen, al extranjero que acaba de bajarse del crucero. Si tuvieras que titular, te voy a tutear, la edad me lo permite. Si tuvieras que titular esta nota que te acabamos de hacer, ¿cómo la titularías? Una conversación como las de antes, preciosa.
Bien, yo la voy a titular, a mí me gustaría Como un titular. Sorocabana, como si estuviéramos Ahí en el viejo está, Sorocabana. Sorocabana con micrófono. Los sindicatos no nos intimidan. Me parece que ese es el título que tiene esta nota. Muy bien. Peleador. Peleador como siempre. Peleador como siempre. Cultura, Gracias, gran ministro. cultura, pero peleador. Gracias, ministro. Y ministro, ha sido un placer. Espero que le haya pasado a usted también. Porque es una Bárbaro, buena y muchas entrevista. gracias por este rato. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Mantenete informado. 970 Noticias en